En 1484, el Papa Inocencio VIII promulgó la Bula Summis Desiderantes Affectivus, un documento que legitimó la caza de brujas en Europa, marcando el inicio de una era de fanatismo, terror y persecución. Este acto, liderado por inquisidores como Heinrich Kramer, desató una violencia sistemática que dejó cicatrices profundas en la historia. En este relato, exploramos las sombras de esa época, los dilemas del Papa, la paranoia de los inquisidores y la resistencia de aquellos que, enfrentándose al fuego de la injusticia, lucharon por la verdad y la dignidad humana. Así comienza una historia donde el poder y la fe se cruzan con la tragedia y la esperanza. El eco de las campanas de la Basílica de San Pedro resonaba en la fría mañana de Roma, una melodía solemne que llenaba el aire con un peso tangible. En los recintos del Vaticano, el Papa Inocencio VIII, conocido en su tiempo como Giovanni Battista Zibo, se encontraba inmerso en los informes que llegaban desde Alemania. Eran documentos plagados de acusaciones perturbadoras, hombres y mujeres acusados de herejía, de brujería y de conspirar con el diablo para desestabilizar la fe cristiana. Sentado en una silla de madera tallada, con la espalda encorvada por los años y las tensiones del poder, Inocencio examinaba las cartas una tras otra. A su alrededor, las paredes de su estudio estaban cubiertas por estantes de libros encuadernados en cuero, textos sagrados y mapas que delineaban los dominios de la cristiandad. Una tenue luz atravesaba los vitrales, proyectando un mosaico de colores sobre la figura del Papa, que sostenía entre sus dedos un documento particularmente alarmante. Había llegado de manos de dos inquisidores, Heinrich Kramer y Jakob Sprenger. Sus palabras ardían en el pergamino, describiendo una amenaza creciente que, según ellos, amenazaba con consumir el alma de Europa. Afirmaban que el diablo había encontrado aliados en las mujeres, quienes, corrompidas por su debilidad natural, practicaban hechicerías y pactos demoníacos. Estas brujas, aseguraban los inquisidores, eran responsables de enfermedades, cosechas fallidas y la desobediencia hacia la Iglesia. Inocencio frunció el ceño mientras sus ojos recorrían la descripción de los actos herejes. Con cada palabra, el peso de la responsabilidad se hacía más palpable. En su interior luchaban dos fuerzas. Por un lado, la urgencia de proteger a la cristiandad, el deber de erradicar cualquier amenaza que desafiara la fe. Por otro, una sensación de inquietud. ¿Era posible que estas historias fueran exageraciones, motivadas más por el miedo y la superstición que por hechos reales? A su alrededor, los cardenales y asesores discutían en tonos apagados, casi irreverentes, pero con una intensidad que llenaba la habitación. Entre ellos estaba el cardenal Bartolomeo, un hombre robusto con una mente calculadora y una lengua afilada. Era conocido por su capacidad para manipular las situaciones políticas en favor de la Iglesia. «La herejía es como una enfermedad, santidad», dijo Bartolomeo, rompiendo el silencio. «Si no la eliminamos de raíz, se propagará hasta que consuma todo lo que hemos construido. Estos informes no son meras advertencias, son un llamado a la acción». El Papa apartó la mirada del documento y fijó sus ojos en el cardenal. «¿Y qué propones?» Su voz era grave, cargada de una mezcla de cansancio y autoridad. «Apoyemos a estos inquisidores», respondió Bartolomeo sin titubear. «Otorguémosles el poder que necesitan para purgar estas tierras de la influencia satánica. Una bula papal les dará legitimidad y asegurará que ningún gobernador local se atreva a interferir». Otro cardenal, más joven y menos confiado, levantó la voz tímidamente. ¿Y si estas acusaciones son infundadas? ¿Y si nos convertimos en cómplices de una injusticia?
las vidas que podrían perderse. Bartolomeo lo interrumpió con una mirada severa. La Iglesia no puede darse el lujo de dudar, especialmente ahora. La fe de nuestros fieles está en juego. Cada día que dejamos que estos actos continúen, el diablo gana terreno. El Papa escuchó en silencio. Las palabras del cardenal eran duras, pero no carecían de verdad. La Iglesia enfrentaba un periodo de incertidumbre. Las tensiones internas, las crecientes críticas del Renacimiento y las amenazas externas como los otomanos exigían una respuesta firme. Podría permitirse parecer débil ante los ojos de la cristiandad. Sin embargo, había algo en la insistencia de Bartolomeo que inquietaba a Inocencio. ¿Era verdaderamente la salvaguarda de la fe lo que impulsaba al cardenal, o un deseo de consolidar el poder de la Iglesia a cualquier costo? Estas preguntas quedaban suspendidas en su mente mientras volvía su atención al pergamino. Heinrich Kremer y Jakob Sprenger no eran hombres desconocidos para el Papa. Sus reputaciones como inquisidores eran bien conocidas, aunque Kramer, en particular, había sido objeto de controversia. Se decía que era implacable, que veía la herejía en cada rincón y que sus métodos no siempre respetaban las enseñanzas de la Iglesia. Pero también era innegable que sus esfuerzos habían reducido los focos de resistencia en regiones clave. Finalmente, tras un largo silencio, Inocencio habló. «Redactad una bula», dijo con voz firme, aunque sus ojos reflejaban la sombra de la duda. «Otorgaremos a estos hombres la autoridad para actuar en mi nombre. Que sepan que la Iglesia respalda su labor». Un murmullo recorrió la sala. Algunos cardenales asintieron, satisfechos. Otros, como el joven cardenal que había expresado sus reservas, bajaron la mirada, incapaces de ocultar su preocupación. Bartolomeo sonrió levemente, satisfecho de que su argumento había prevalecido. El Papa se levantó con esfuerzo, su figura envejecida proyectando una sombra larga y delgada bajo la luz de la ventana. Mientras salía del salón, los cardenales comenzaron a discutir los detalles de la bula, pero Inocencio no escuchaba. Su mente estaba en otra parte, atrapada entre el deber y el temor de haber tomado una decisión que podría cambiar el destino de miles. En su interior, una voz silenciosa resonaba, preguntándose si esta decisión, tomada en el nombre de la fe, sería recordada como un acto de justicia divina o como un error trágico. El sonido de las plumas rasgando el pergamino llenaba el amplio salón del Vaticano. La luz de las velas titilaba sobre las mesas donde un grupo de escribas trabajaba con precisión casi mecánica. En el centro de la sala, sobre una tarima elevada, un secretario leía en voz baja las líneas que componían el texto más importante que había pasado por sus manos. La Bula Summis Desiderantes Affectibus. La sala estaba impregnada de solemnidad. Este documento, ordenado por el Papa Inocencio VIII, era más que un simple decreto. Era una declaración de guerra contra las fuerzas invisibles que, según los informes, amenazaban a la cristiandad. Su contenido estaba destinado a legitimizar la labor de los inquisidores Heinrich Kremer y Jakob Sprenger, hombres a quienes se les había conferido la tarea de erradicar la brujería en las tierras alemanas. Era, sin duda, una herramienta de poder, una que el Papa esperaba que reafirmara la autoridad de la Iglesia en tiempos turbulentos. El Papa observaba desde un sillón ornamentado, ligeramente apartado del bullicio, con una expresión indescifrable. Vestido con una túnica bordada en oro que contrastaba con su piel pálida y sus manos temblorosas, Inocencio parecía un hombre dividido. Mientras los escribas continuaban su labor, sus pensamientos vagaban hacia las posibles consecuencias de este acto. ¿Qué semillas estaba plantando con esta bula?
¿Serían frutos de redención o raíces de destrucción? El cardenal Bartolomeo se encontraba de pie junto a él, siempre vigilante, siempre dispuesto a intervenir. Observaba con satisfacción el desarrollo del documento, como un general que supervisa la estrategia antes de una batalla. Había trabajado incansablemente para convencer al Papa de que este paso era necesario, y ahora, con el decreto casi terminado, sentía el peso de su victoria. «El poder de la palabra escrita es absoluto, Santidad», dijo Bartolomeo, rompiendo el silencio. Su tono era suave, pero firme, como si quisiera reafirmar la decisión del Papa en cada sílaba. Con este documento, la Iglesia no solo enfrenta al mal, sino que reafirma su lugar como guía indiscutible del mundo cristiano. Inocencio asintió lentamente, pero no respondió. Sus ojos estaban fijos en el pergamino, donde las palabras parecían arder como llamas invisibles. Mientras Bartolomeo hablaba con entusiasmo sobre la fuerza del decreto, en la mente del Papa resonaban otras voces. Recuerdos de los informes que describían torturas, confesiones arrancadas bajo sufrimiento y mujeres arrojadas a las llamas por simples rumores. Sabía que este documento sería una carta blanca para esas acciones, una legitimización de métodos que a menudo bordeaban lo inhumano. El secretario alzó la vista hacia ellos, esperando la señal del Papa para proceder con el sello oficial. Inocencio respiró hondo y asintió. El secretario se inclinó respetuosamente y con manos firmes selló el pergamino con el anillo del pescador, el símbolo de la autoridad papal. El sonido del sello presionando la cera resonó en la sala como un trueno, aunque apenas fue un susurro en el aire pesado. «El documento está completo, Santidad», dijo el secretario con una reverencia. Bartolomeo dio un paso adelante, tomando el pergamino con delicadeza, como si sostuviera un artefacto sagrado. «Este día será recordado como un hito en la defensa de nuestra fe», afirmó. «Las tierras infestadas de herejía y brujería volverán a la luz». Sin embargo, en el interior de Inocencio, aquella afirmación no encontraba eco. Recordaba un pasaje de las Escrituras que resonaba en su mente. «No juzguéis, para que no seáis juzgados». Era un pensamiento que no se atrevía a expresar, no frente a Bartolomeo ni a los otros cardenales que veían en la bula una herramienta de control y consolidación de poder. Esa misma tarde, la bula fue enviada a Alemania con un mensajero especial, escoltada como si fuera un tesoro invaluable. La tinta aún fresca se secaba mientras los caballos galopaban por los caminos empedrados de Roma. En su interior, las palabras escritas afirmaban la existencia de la brujería como una amenaza real y otorgaban a Heinrich Kramer y Jacob Sprenger la autoridad total para actuar como inquisidores. Ningún gobernador, noble o sacerdote local podría interferir en su labor. Mientras tanto, en Alemania, Heinrich Kramer esperaba impaciente en un monasterio oscuro y frío. Su figura delgada y angulosa parecía una extensión de las sombras que lo rodeaban. Sus ojos, hundidos y brillantes de fervor, se clavaban en los informes que había acumulado durante años. Eran relatos de aldeanos aterrorizados, de animales muertos en circunstancias inexplicables, de mujeres que, bajo tortura, confesaban actos horribles de magia negra. «Pronto tendremos el respaldo que necesitamos», murmuró para sí mismo. Para Kramer esta bula era más que un documento, era una prueba de que Dios respaldaba a su cruzada. Desde hacía años luchaba contra la resistencia de las autoridades locales, quienes consideraban sus métodos brutales e injustificados. Con el apoyo del Papa, esa oposición desaparecería. En un rincón de la habitación, Jacob Sprenger leía en silencio, con una expresión menos apasionada,
pero igual de determinada. Era un hombre pragmático, consciente del poder de las palabras, pero también de sus límites. A diferencia de Kramer, veía en la caza de brujas una herramienta política tanto como espiritual. Sabía que el miedo podía ser un arma poderosa para consolidar la autoridad de la Iglesia. La llegada del mensajero, días después, confirmó sus expectativas. Kramer tomó el documento con manos temblorosas y lo leyó en voz alta, saboreando cada palabra como una bendición divina. Sprenger escuchaba en silencio, pero en su mente ya planeaba la mejor manera de utilizar esta bula para asegurar el éxito de su misión. Mientras tanto, en los pequeños pueblos y aldeas de Alemania, la vida continuaba sin que los campesinos supieran que se avecinaba una tormenta. Mujeres que cuidaban de sus familias, curanderas que preparaban ungüentos con hierbas y ancianas que susurraban oraciones en dialectos olvidados, pronto se convertirían en los objetivos de un terror que nadie había previsto. La bula papal estaba escrita. El martillo de las brujas comenzaba a forjarse, y el fuego de la Inquisición no tardaría en encenderse. El invierno en el sur de Alemania era particularmente cruel ese año. Los vientos gélidos cortaban la piel como cuchillas invisibles, y las noches eran tan largas que parecía que el sol apenas podía reunir fuerzas para iluminar los días. En los pequeños pueblos, el miedo y la superstición eran tan densos como la bruma que se aferraba a los campos helados. Fue en este clima, tanto físico como espiritual, que el nombre de Heinrich Kramer comenzó a resonar con un eco oscuro y temido. En un monasterio apartado, rodeado por bosques oscuros y caminos cubiertos de nieve, Kramer se dedicaba con fervor casi sobrenatural a completar su obra maestra, el Malleus Maleficarum, o el martillo de las brujas. Los pasillos del monasterio resonaban con el eco de su pluma rasgando el pergamino, mientras anotaba con precisión quirúrgica cada palabra, cada instrucción, cada método que debía seguirse para identificar, interrogar y condenar a las brujas. El texto no era solo un manual, era una manifestación de la obsesión de Kramer. Contenía argumentos teológicos y legales que justificaban la persecución de la brujería, describiendo con detalles horripilantes los supuestos pactos de las brujas con el diablo, los aquelarres en los que se reunían para profanar lo sagrado, y los hechizos que utilizaban para causar miseria y muerte. Las páginas estaban impregnadas de una mezcla de fervor religioso y paranoia, un retrato aterrador de la mente de su autor. Sprenger, menos apasionado pero igual de calculador, revisaba el manuscrito en busca de inconsistencias. Aunque compartía la creencia de que la brujería era una amenaza, veía en el libro una oportunidad estratégica para consolidar el poder de la Inquisición. Esto no es solo un arma contra las brujas, pensaba mientras leía. Es un arma para garantizar que la Iglesia sea temida como nunca antes. El Malleus Maleficarum contenía 3 partes principales. La primera justificaba teológicamente la existencia de la brujería y su naturaleza herética. La segunda describía cómo identificar a las brujas mediante pruebas y torturas. Y la tercera ofrecía instrucciones para su juicio y ejecución. El libro tenía un enfoque implacable hacia las mujeres, especialmente aquellas que se apartaban de las normas sociales. Viudas, curanderas, parteras y las que simplemente eran diferentes. Para Kramer, estas mujeres eran el blanco perfecto de su cruzada, las piezas débiles del tejido social que Satanás podía manipular con facilidad. En una aldea cercana al monasterio, una mujer llamada María se convirtió en el primer objetivo de la maquinaria de Kramer. María era conocida por su conocimiento de las plantas medicinales y por ayudar a las mujeres del pueblo en momentos de enfermedad o parto.
Su pequeño jardín, incluso en el invierno más cruel, mantenía un tenue verdor gracias a su cuidado diligente y a secretos que ella atribuía a los saberes de su madre y su abuela. Pero para algunos en el pueblo, su conocimiento era sospechoso. Los rumores habían comenzado meses antes, cuando el ganado de un granjero enfermó de repente. Incapaz de encontrar una causa, el hombre, impulsado por su propio miedo y frustración, señaló a María como la culpable. Murmura cosas extrañas cuando camina entre sus plantas. Decía: ¿cómo puede ser natural que su jardín crezca mientras los nuestros mueren? Fue suficiente para que Kramer se interesara. Los informes llegaron a sus manos y decidió que esta mujer debía ser juzgada. No importaba que no hubiera pruebas reales. En su mente, la ausencia de pruebas era en sí misma una evidencia de la astucia diabólica. Cuando Kramer llegó al pueblo acompañado de un grupo de soldados eclesiásticos, la atmósfera cambió. Las campanas de la iglesia resonaron como un presagio, y los aldeanos se reunieron en la plaza, temerosos, pero curiosos. María fue llevada al centro del pueblo, escoltada por hombres con armaduras que reflejaban el pálido sol invernal. Su rostro mostraba dignidad, pero también una comprensión sombría de lo que le esperaba. Kramer habló a la multitud con una voz resonante, cargada de convicción. Su discurso era una mezcla de teología y amenazas, un llamado a la obediencia y a la purificación. Señaló a María como un ejemplo de cómo el diablo se infiltraba en las comunidades, prometiendo traer justicia divina a través de sus métodos. La sala donde María fue interrogada era fría y oscura, con paredes de piedra que amplificaban cada sonido. La mujer fue obligada a sentarse en una silla de madera, rodeada por símbolos religiosos que, según Kramer, debían repeler cualquier manifestación demoníaca. La primera parte del interrogatorio consistió en preguntas repetitivas, diseñadas para confundirla y hacerla contradecirse. Pero María respondió con calma, negando cada acusación con una voz firme y clara. «Los caminos del diablo son sutiles», proclamó Kramer cuando María se negó a confesar. «Incluso el silencio puede ser un acto de complicidad». Fue entonces cuando ordenó que se utilizaran métodos más persuasivos. La tortura, justificada como un medio para salvar almas, se convirtió en la herramienta preferida de Kramer. Las confesiones obtenidas bajo estas circunstancias no tenían valor real, pero servían para confirmar las acusaciones y mantener el miedo en la comunidad. María, como muchas otras antes y después de ella, fue forzada a admitir actos que nunca había cometido. Días después, en una fría mañana, la plaza del pueblo se llenó de aldeanos que miraban con expresiones de temor y resignación. En el centro, una pila de leña esperaba a su víctima. María, debilitada pero con la cabeza en alto, fue llevada al lugar. Mientras los soldados ataban sus manos, algunos aldeanos apartaban la mirada, incapaces de enfrentar la brutalidad de lo que se estaba por hacer. Otros, impulsados por el miedo, murmuraban oraciones para protegerse del supuesto mal que ella representaba. Cuando las llamas comenzaron a subir, María cerró los ojos. Su último aliento fue una mezcla de dolor y liberación, mientras el humo se elevaba hacia el cielo gris, llevando consigo el peso de una injusticia que parecía no tener fin. Para Heinrich Kramer, este era solo el comienzo. El Malleus Maleficarum ya estaba terminado, y con el respaldo de la bula papal, su cruzada se extendería como un incendio voraz por toda Europa. Lo que había comenzado como un acto de fe, pronto se transformaría en un régimen de terror. Un oscuro capítulo en la historia de la humanidad. Los vientos helados barrían las calles empedradas de los pueblos alemanes, llevando consigo un miasma invisible: el miedo.
La muerte de María no había apaciguado a los aldeanos. Al contrario, su grito final, sofocado por las llamas, se transformó en susurros que recorrían los hogares en la oscuridad. ¿Y si no era culpable? Se preguntaban algunos en voz baja, pero jamás lo decían en público, por miedo a que esas dudas los convirtieran en los próximos señalados. Heinrich Kramer, sin embargo, estaba eufórico. Para él, la ejecución de María había sido un triunfo no solo de la fe, sino también de su visión del mundo. Esa noche, encerrado en la capilla del monasterio donde se hospedaba, escribía con manos temblorosas por la excitación. En las páginas finales del Malleus Maleficarum narraba casos como el de María con una precisión calculada, moldeando la narrativa para convertirla en un ejemplo de la eficacia de su método. Pero mientras Kramer veía en las llamas el fuego de la justicia divina, otros veían algo muy distinto. En Roma, la noticia de las actividades de Kramer llegó al Vaticano, junto con informes de los primeros juicios. Los cardenales se reunieron en el salón de los cónclaves. Había una habitación fría y austera que parecía reflejar el peso de las decisiones tomadas en su interior. Entre ellos estaba el joven sacerdote Francesco, un hombre que aún mantenía una chispa de idealismo, a pesar de estar inmerso en un entorno que se volvía cada vez más oscuro. Francesco escuchaba las discusiones desde un rincón donde su presencia era casi invisible para los hombres de mayor rango. Los cardenales discutían con una mezcla de fervor y cálculo político. Algunos, como el cardenal Bartolomeo, aplaudían la obra de Kramer y su impacto en el fortalecimiento de la autoridad eclesiástica. Otros, más cautelosos, temían que las acciones del inquisidor pudieran desencadenar una resistencia popular o, peor aún, desprestigiar a la Iglesia. Las hogueras iluminan el camino de la fe, proclamó Bartolomeo, su voz resonando en la sala. El pueblo debe saber que la Iglesia no tolerará el mal disfrazado de sabiduría. Francesco sintió que un nudo se formaba en su garganta. Quería alzar la voz, cuestionar la moralidad de esas acciones, pero sabía que su posición era frágil. En lugar de intervenir, observó cómo las palabras se convertían en decisiones y las decisiones en órdenes que se enviarían a toda Europa. Mientras tanto, en Alemania, los juicios continuaban. Pero algo comenzó a cambiar. Las acusaciones ya no se limitaban a curanderas o mujeres solitarias. Cualquier persona que desafiara la autoridad local o tuviera algún conflicto personal podía ser denunciada como bruja. Vecinos se volvieron contra vecinos y comunidades enteras comenzaron a fracturarse bajo el peso de la paranoia. En una aldea cercana a Friburgo, una mujer llamada Anna fue acusada por un hombre que buscaba quedarse con sus tierras. Anna, viuda y madre de 2 niños pequeños, había heredado una parcela de tierra que otros codiciaban. El hombre, un terrateniente influyente, usó su posición para señalarla como una seguidora del diablo. Cuando los soldados enviados por Kramer llegaron a su casa, Anna no ofreció resistencia. Sabía que luchar sería inútil. En el tribunal improvisado en la iglesia del pueblo, Anna fue sometida a las mismas preguntas repetitivas que María había enfrentado. ¿Has volado en la noche para asistir a aquelarres? ¿Has maldecido el nombre de Dios? ¿Te ha visitado Satanás? Cada pregunta iba acompañada de miradas de odio por parte de los aldeanos que antes habían sido sus amigos. Cuando Anna negó las acusaciones, Kramer la señaló con su mirada penetrante y declaró: «La negación no es inocencia. El diablo protege a los suyos». Ordenó que la llevaran a la sala de tortura, donde su voluntad, como la de tantas otras, fue destrozada. De regreso en Roma, el Papa Inocencio VIII estaba cada vez más debilitado por su salud. Su rostro, pálido y demacrado,
reflejaba no solo la enfermedad que consumía su cuerpo, sino también el peso de un papado plagado de conflictos. Aunque raramente mostraba dudas en público, en privado comenzaba a cuestionar las consecuencias de sus decisiones. Una noche, mientras observaba desde su ventana las luces de las velas que iluminaban los jardines del Vaticano, Inocencio reflexionó sobre la bula que había firmado. Recordaba las palabras de sus asesores, que le habían asegurado que legitimar las acciones de Kramer y Sprenger era necesario para purificar la cristiandad. Sin embargo, las cartas que llegaban desde Alemania hablaban de abuso, de justicia retorcida y de comunidades destrozadas. El Papa cerró los ojos y respiró profundamente. En su mente resonaban las palabras de los evangelios: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia». Pero en su mundo, la misericordia era una moneda demasiado costosa. De vuelta en el monasterio alemán, Kramer comenzó a notar grietas en su cruzada. Algunos sacerdotes locales empezaron a cuestionar sus métodos, e incluso las autoridades seculares, que inicialmente lo habían apoyado, comenzaron a mostrar resistencia. Se rumoreaba que un grupo de campesinos planeaba rebelarse contra los inquisidores, hartos de ver a sus vecinos y familiares llevados a la hoguera por razones que parecían cada vez más arbitrarias. Pero Kramer, cegado por su fervor, desestimó estas señales. En su mente, cualquier oposición era una prueba de que el diablo estaba trabajando en su contra. Redobló sus esfuerzos, llevando su mensaje a nuevos territorios y ejecutando a cualquiera que se interpusiera en su camino. La hoguera de Anna fue solo una más en una lista que crecía a diario. Sin embargo, algo en esa ejecución dejó una marca. Antes de ser consumida por las llamas, Ana dirigió una mirada a la multitud que no estaba llena de miedo, sino de desafío. Fue como si, en ese último momento, se negara a ceder completamente ante el terror que la rodeaba. Esa mirada, aunque fugaz, dejó un eco en el joven sacerdote Francesco. Aunque nunca la había visto, la historia de Anna llegó a sus oídos a través de cartas y relatos que circulaban entre los pocos que se atrevían a cuestionar la caza de brujas. Para Francesco, Anna no era solo una víctima. Era un símbolo de lo que la Iglesia estaba sacrificando en su lucha por el control. La cruzada de Kramer continuaba, pero las grietas se expandían, y en esas grietas comenzaban a brotar preguntas que ni el fuego ni el miedo podían extinguir. El monasterio, donde Heinrich Kramer residía, había sido convertido en un centro de operaciones para la Inquisición. En sus pasillos de piedra resonaban los ecos de las plegarias, mezclados con los gritos de los interrogatorios que se llevaban a cabo en las cámaras más profundas. Sin embargo, no todos los miembros de la Iglesia compartían el entusiasmo del inquisidor por su causa. Las tensiones internas comenzaron a aflorar, creando una atmósfera tan asfixiante como las llamas de las hogueras que ardían en los pueblos. Uno de los monjes, Hermann, un hombre de fe sencilla y de edad avanzada, se acercó a Kramer una mañana mientras éste revisaba un informe sobre nuevos acusados. Hermann, con manos temblorosas, dejó un pergamino sobre la mesa de Kramer. Era una carta anónima que había recibido, escrita por un grupo de sacerdotes locales en la que expresaban su preocupación por los excesos de la caza de brujas. La carta no mencionaba nombres, pero hablaba de cómo la justicia de Dios no debía ser utilizada como un arma para el miedo y el control. Kramer tomó la carta con expresión fría y la leyó en silencio. Cuando terminó, se levantó lentamente y miró a Hermann. «El diablo es astuto», dijo finalmente. «Incluso dentro de nuestra Iglesia, sus susurros pueden sembrar dudas. Quien escribió esto no es más que un instrumento de Satanás». Luego, sin más palabras,
Arrojó la carta al fuego. Hermann retrocedió, aterrorizado, y abandonó la habitación rápidamente. Mientras tanto, en Roma, las tensiones también iban en aumento. El joven sacerdote Francesco había estado recopilando información sobre los juicios en Alemania, incluyendo las historias de víctimas como María y Anna. Sabía que la batalla que enfrentaba era desigual. Kramer contaba con el respaldo de la bula papal, mientras que él solo tenía su conciencia y la creciente carga de las injusticias que había presenciado. Francesco encontró un aliado inesperado en el cardenal Rinaldi, un hombre que, aunque no se oponía abiertamente a la caza de brujas, había comenzado a dudar de los métodos de Kramer. Rinaldi era un hombre pragmático, más político que devoto, pero incluso él podía ver que los excesos del inquisidor amenazaban con erosionar la confianza en la Iglesia. «Francesco», le dijo Rinaldi en una reunión privada en su biblioteca personal, «los hombres como Kramer no buscan la justicia de Dios, buscan su propia gloria, pero enfrentarlo directamente sería suicida. Si realmente quieres detener esto, tendrás que actuar con cuidado». Rinaldi le ofreció su ayuda para recopilar más pruebas y sugirió que Francesco intentara persuadir a otros miembros del clero para que se unieran a su causa. Aunque dudaba de las verdaderas motivaciones del cardenal, Francesco aceptó su apoyo. Sabía que cualquier posibilidad de cambiar las cosas requeriría aliados, incluso si estos tenían sus propios intereses. En Alemania, los primeros signos de resistencia comenzaron a manifestarse. Los campesinos, cansados de vivir bajo el terror de la Inquisición, empezaron a organizarse en secreto. Grupos pequeños se reunían en los bosques por las noches, donde discutían formas de protegerse de las acusaciones. Entre ellos estaba Peter, un joven herrero cuya esposa había sido ejecutada meses atrás por una acusación falsa. Peter había jurado no descansar hasta que Kramer y su séquito pagaran por lo que habían hecho. «No somos ovejas para ser sacrificadas», decía en las reuniones. «Si quieren llamarnos herejes por defender nuestras vidas, que así sea. Pero no nos quedaremos de brazos cruzados». Mientras tanto, Kramer seguía adelante con su cruzada, ajeno a los murmullos de rebelión que comenzaban a extenderse. Pero su paranoia, alimentada por las cartas anónimas y la creciente resistencia de las autoridades locales, lo llevó a cometer errores. Ordenó arrestos masivos basados en las acusaciones más endebles, convencido de que cualquier duda era prueba de una conspiración satánica. Uno de esos errores fue el arresto de Elizabeth, la hija de un noble influyente que había criticado abiertamente a Kramer. Aunque Elizabeth había mostrado interés por la botánica y la medicina natural, prácticas que algunos consideraban sospechosas, su acusación fue vista como un movimiento político más que religioso. Su detención provocó un escándalo que llegó rápidamente a oídos de Roma. En el Vaticano, Francesco utilizó el caso de Elizabeth como prueba de los excesos de Kramer. Presentó su informe al Papa Inocencio VIII, destacando cómo las acciones del inquisidor estaban destruyendo comunidades y poniendo en peligro la reputación de la Iglesia. Aunque el Papa escuchó en silencio, su rostro permaneció inescrutable. Inocencio, debilitado por su enfermedad y cada vez más consciente de su mortalidad, se encontraba en un dilema. Por un lado, sabía que la caza de brujas había reforzado temporalmente la autoridad de la Iglesia en ciertas regiones. Por otro lado, no podía ignorar las consecuencias a largo plazo de permitir que el fanatismo de Kramer continuara sin control. Esa noche, mientras rezaba en su capilla privada, Inocencio sintió una punzada de duda que lo atravesó como una daga. ¿Había sido su decisión de firmar la bula un acto de fe
¿O simplemente un movimiento político para proteger su legado? La respuesta, si es que existía, se escondía en el silencio que llenaba la habitación. En los meses siguientes, la resistencia a Kramer continuó creciendo. Peter y sus aliados lograron liberar a varias personas encarceladas, incluyendo a Elizabeth, cuyo testimonio se convirtió en un símbolo de esperanza para los oprimidos. Sin embargo, estos actos de rebelión también trajeron consecuencias. Kramer intensificó sus esfuerzos, convencido de que la rebelión era una señal de que estaba enfrentando al mismísimo diablo. El enfrentamiento entre la fe ciega y la humanidad comenzó a alcanzar su punto de ruptura. En el horizonte, las llamas de las hogueras seguían ardiendo, pero sus sombras comenzaban a mostrar las grietas de un sistema que estaba a punto de colapsar. La influencia de Heinrich Kramer, aunque poderosa, comenzaba a mostrar fisuras. En los pueblos donde había extendido su cacería, el miedo ya no era suficiente para controlar a una población al borde de la desesperación. La resistencia que crecía en las sombras no era solo física, sino también espiritual. Los campesinos y algunos líderes religiosos comenzaban a cuestionar abiertamente las acciones de la Inquisición. Sin embargo, el peligro seguía acechando, y Kramer respondía con una brutalidad que solo alimentaba el descontento. En el pueblo de Wolfsdorf, una mujer llamada Margareta, conocida por su habilidad para sanar a los enfermos con remedios herbales, fue apresada bajo la acusación de brujería. La comunidad, que había dependido de ella por años, fue testigo de su captura en silencio, temiendo represalias. Margareta, sin embargo, no se quebró. Durante su juicio, mientras Kramer le lanzaba preguntas cargadas de veneno, respondió con una calma que enfureció al inquisidor. Si curar con plantas y consolar a los moribundos es brujería, entonces que todos los hombres santos se arrodillen ante el diablo, porque no hay diferencia entre lo que yo hago y lo que ellos predican, dijo Margareta con voz firme. Estas palabras, pronunciadas frente a una multitud, resonaron como un desafío directo a Kramer y a la Inquisición. En Roma, el Papa Inocencio VIII recibía informes cada vez más preocupantes sobre la situación en Alemania. Su salud se deterioraba rápidamente y su tiempo en este mundo parecía limitado. A pesar de sus dudas crecientes, el peso del poder y las intrigas políticas lo mantenían cautivo. Los cardenales discutían a puerta cerrada sobre cómo manejar la situación, mientras el Papa, confinado a su lecho durante largos periodos, reflexionaba en soledad sobre el legado que dejaría. El joven sacerdote Francesco, ahora profundamente inmerso en su misión de exponer los excesos de Kramer, logró infiltrarse en una de las reuniones del colegio cardenalicio. Con la ayuda del cardenal Rinaldi, presentó pruebas de las atrocidades cometidas por el inquisidor. Cartas, testimonios y descripciones gráficas de torturas y ejecuciones formaban el núcleo de su argumento. Algunos cardenales escucharon con interés, otros con escepticismo. «No se equivoquen», dijo Francesco, su voz resonando en la sala. «Lo que está ocurriendo no es justicia divina. Es un festín de crueldad disfrazado de piedad, y cada día que permitimos que continúe, manchamos la santidad de esta iglesia». El impacto de sus palabras fue evidente, pero no inmediato. La maquinaria política del Vaticano era lenta, y Kramer contaba con aliados poderosos. Sin embargo, Francesco logró sembrar una semilla de duda en el corazón de algunos de los hombres más influyentes de Roma. Mientras tanto, en Wolfsdorf, los planes de resistencia se intensificaron. Peter, el herrero, había reunido a un grupo de hombres y mujeres decididos a actuar. Su objetivo no era solo liberar a Margareta,
sino enviar un mensaje claro a la Inquisición. No serían silenciados. Una noche, bajo la luz de la luna, el grupo se reunió en las afueras del pueblo. Armados con herramientas y una determinación feroz, atacaron la prisión improvisada, donde Margareta y otras acusadas estaban detenidas. La lucha fue breve, pero violenta. Algunos guardias huyeron al ver la furia de los campesinos, mientras que otros fueron sometidos rápidamente. Margareta fue liberada, pero no todos escaparon ilesos. Peter recibió una herida profunda en el brazo mientras protegía a una de las prisioneras. A pesar del dolor, su espíritu permaneció intacto. «Esto es solo el principio», dijo con los dientes apretados mientras era atendido por una de las mujeres liberadas. «Si quieren guerra, tendrán guerra». La noticia del rescate llegó rápidamente a Kramer, quien lo interpretó como una señal inequívoca de que el diablo estaba luchando contra él. En su paranoia creciente, ordenó redadas masivas y aumentó la vigilancia en los pueblos. Su obsesión con controlar cada rincón de su territorio comenzó a erosionar su propia base de apoyo, ya que incluso algunos de sus seguidores más leales empezaron a cuestionar su cordura. En Roma, las semanas se convirtieron en meses, y la salud del Papa continuó deteriorándose. Inocencio VIII, atrapado entre el deber y el arrepentimiento, decidió convocar a Francesco en una audiencia privada. En los confines de su cámara, el Papa escuchó en silencio mientras el sacerdote relataba las atrocidades que había documentado. «El fuego que encendimos, santidad, ya no está bajo nuestro control, no se puede apagar con más fuego. Si no actuamos ahora, la historia recordará este papado no como una era de fe, sino como una era de sangre». El Papa cerró los ojos, agotado. Sus labios se movieron en un susurro apenas audible. «¿Crees que es posible detenerlo, después de todo lo que hemos permitido?» «No lo sé, santidad, pero si no lo intentamos, seremos cómplices del mal que juramos combatir». La audiencia terminó con una promesa vaga por parte del Papa, quien parecía cada vez más consumido por su propia debilidad. Francesco abandonó la cámara con un sentimiento de impotencia, pero también con una chispa de esperanza. Sabía que, aunque el Papa no actuaría con rapidez, había logrado despertar algo en su conciencia. Los días siguientes en Wolfsdorf estuvieron marcados por un tenso equilibrio. Aunque el grupo de Peter había logrado liberar a Margareta, sabían que la represalia de Kramer sería brutal, pero la resistencia no estaba dispuesta a retroceder. Cada nuevo arresto, cada nueva hoguera, solo alimentaba su determinación de luchar contra la opresión. En un oscuro sótano, donde se reunían en secreto, Margareta tomó la palabra ante los demás. «No somos brujas, ni demonios, ni herejes. Somos humanos, como todos ellos. Pero si nos tratan como monstruos, entonces les mostraremos que incluso los monstruos pueden resistir, no por venganza, sino por la justicia que nos han negado». La lucha entre el fanatismo y la humanidad había alcanzado un punto crítico. En las sombras, el martillo de Kramer seguía cayendo, pero las llamas de la resistencia comenzaban a iluminar la oscuridad. Heinrich Kramer estaba furioso. La liberación de Margareta no solo había socavado su autoridad, sino que también había desatado una ola de resistencia que amenazaba con extenderse más allá de Wolfsdorf. En su paranoia, veía traidores en todas partes, campesinos, sacerdotes e incluso entre sus propios guardias. Ordenó redadas masivas en los pueblos cercanos, deteniendo a cualquiera que fuera sospechoso de simpatizar con los rebeldes. Para él, cada acto de resistencia era una prueba de la creciente influencia del diablo. En Roma,
Francesco trabajaba incansablemente para persuadir a otros líderes de la Iglesia de que el fanatismo de Kramer estaba fuera de control. Había ganado aliados, pero también enemigos poderosos que temían las repercusiones políticas de frenar la caza de brujas. En el Vaticano, la lucha por el alma de la Iglesia era tanto espiritual como política. Mientras tanto, en Wolfsdorf, la tensión alcanzaba su punto de ruptura. Kramer había anunciado que volvería al pueblo para supervisar personalmente una nueva serie de juicios. Peter y su grupo sabían que esto era una declaración de guerra. Margareta, recuperada y ahora un símbolo de esperanza para muchos, instó a la resistencia a actuar con cautela, pero Peter estaba decidido a enfrentar al inquisidor de una vez por todas. La llegada de Kramer al pueblo fue una exhibición de poder. Escoltado por una decena de soldados y portando el estandarte de la Inquisición, se presentó como un juez divino decidido a erradicar el mal. Los habitantes de Wolfsdorf, aterrorizados pero silenciosos, se reunieron en la plaza para escuchar su proclamación. Vosotros, que os habéis dejado seducir por las tinieblas, recibiréis el juicio del Señor, proclamó Kramer, su voz resonando con fervor fanático. No habrá clemencia para aquellos que protegen a las hijas de Satanás. El primer juicio se llevó a cabo esa misma noche. 3 mujeres, capturadas bajo sospecha de brujería, fueron llevadas ante Kramer. La evidencia presentada en su contra era ridícula. Un gato negro, hierbas secas y rumores de enfermedades misteriosas. Sin embargo, el veredicto estaba decidido de antemano. Bajo tortura, las mujeres confesaron crímenes que no habían cometido, y Kramer ordenó que fueran quemadas al amanecer. Esa noche, en las sombras de un granero abandonado, la resistencia se reunió. Margareta, aunque horrorizada por la brutalidad de Kramer, instó a Peter a no precipitarse. Si atacamos ahora, no solo arriesgamos nuestras vidas, sino las de todos en el pueblo. Debemos pensar en algo más que la venganza. Peter, con una herida aún fresca en el brazo, apenas podía contener su rabia. ¿Y cuánto tiempo más esperaremos? ¿Cuántas hogueras más veremos antes de hacer algo? Esto no se trata solo de nosotros, respondió Margareta con firmeza. Si queremos derrotarlo, debemos exponerlo, mostrar al mundo quién es realmente Heinrich Kramer y lo que representa. Margareta propuso un plan audaz: infiltrarse en el campamento de Kramer y obtener pruebas de sus métodos corruptos y crueles. Sabían que sería peligroso, pero también entendían que era la única forma de deslegitimar su autoridad ante los ojos de quienes aún lo apoyaban. Al amanecer, las hogueras se encendieron en la plaza de Wolfsdorf. Las llamas devoraron a las 3 mujeres mientras Kramer recitaba oraciones en voz alta. La multitud observaba en silencio, aterrorizada y paralizada por la impotencia. Pero entre ellos, Peter y Margareta esperaban su momento, sus ojos fijos en el inquisidor mientras las llamas reflejaban su furia. Esa noche, bajo la cobertura de la oscuridad, Peter y Margareta llevaron a cabo su plan. Sigilosamente, se infiltraron en el campamento de Kramer. Margareta, utilizando su conocimiento de las hierbas, preparó una mezcla que adormeció a los guardias, permitiéndoles entrar en la tienda del inquisidor. Lo que encontraron dentro los dejó atónitos. Documentos detallados mostraban cómo Kramer manipulaba las acusaciones para mantener el control político y religioso en la región. Confesiones fabricadas, listas de personas inocentes marcadas para ser acusadas y pruebas de sobornos tomados a cambio de clemencia revelaron la verdadera naturaleza de su cruzada. También encontraron cartas que mostraban que incluso algunos líderes eclesiásticos comenzaban a dudar de su integridad. Al regresar con las pruebas,
Margareta y Peter sabían que aún enfrentaban una batalla cuesta arriba. Kramer no era solo un hombre. Era un símbolo de un sistema corrupto que se alimentaba del miedo. Sin embargo, la resistencia ahora tenía algo que antes no poseía: la verdad. Y estaban decididos a usarla para encender una chispa que pudiera incendiar el sistema entero. En Roma, Francesco recibía nuevas cartas de Wolfsdorf. Los detalles sobre las atrocidades y las pruebas obtenidas contra Kramer lo llenaron de una mezcla de esperanza y desesperación. Sabía que tenía que actuar rápido para llevar estas pruebas al Papa antes de que fuera demasiado tarde. La sombra de la muerte ya colgaba sobre Inocencio VIII, y con ella la posibilidad de un cambio en el liderazgo de la Iglesia. La guerra entre la justicia y el fanatismo se intensificaba, y el desenlace se acercaba rápidamente. El fuego que Kramer había desatado amenazaba con consumirlo todo. Pero en las cenizas de la resistencia ardía una llama de esperanza. Las noticias del descubrimiento de Peter y Margareta comenzaron a extenderse más allá de Wolfsdorf. Copias de los documentos que exponían las manipulaciones de Kramer fueron entregadas en secreto a clérigos influyentes y nobles que empezaban a cuestionar la legitimidad de la caza de brujas. Aunque muchos mantenían silencio por miedo a represalias, otros vieron en estas pruebas una oportunidad para debilitar la autoridad de Kramer y, por extensión, la influencia de la Inquisición en sus territorios. En Roma, Francesco presentó las evidencias ante un grupo reducido de cardenales con quienes había cultivado alianzas. Las pruebas fueron recibidas con incredulidad, pero también con una preocupación creciente. El Papa Inocencio VIII, postrado en su lecho de muerte, era incapaz de actuar directamente, y el Vaticano comenzaba a fracturarse bajo el peso de los conflictos internos. Sin embargo, Francesco sabía que debía aprovechar el vacío de poder para contrarrestar la influencia de Kramer antes de que otro fervoroso tomara el control. En Wolfsdorf, la tensión se intensificaba. Kramer, al enterarse de que sus documentos habían sido robados, redobló su crueldad, ordenando ejecuciones públicas para sembrar el miedo y demostrar que seguía teniendo el control. Cada día que pasaba, más aldeanos eran llevados a las hogueras, y las cenizas de las víctimas cubrían la plaza como un recordatorio del poder que él ejercía. Pero la resistencia no se quedó de brazos cruzados. Peter, Margareta y sus aliados comenzaron a organizar actos de sabotaje, liberando a prisioneros y difundiendo panfletos que revelaban la verdadera naturaleza de Kramer. En secreto, la resistencia se fortalecía, mientras los campesinos, inspirados por la valentía de Margareta, empezaban a cuestionar la autoridad de su verdugo. En una noche particularmente fría, Peter y Margareta se infiltraron en un almacén donde Kramer guardaba instrumentos de tortura y documentos restantes. Con la ayuda de otros rebeldes, incendiaron el edificio, destruyendo no solo las herramientas de su opresión, sino también su reputación como un hombre infalible. Mientras tanto, en Roma, Francesco logró convocar a una reunión con los cardenales más influyentes para discutir las pruebas, aunque algunos se mostraron reacios, temiendo desestabilizar la autoridad de la Iglesia en un momento crítico. Otros vieron la necesidad de actuar para proteger la integridad de la institución. Finalmente, lograron enviar una carta oficial al obispo de la región de Kramer, ordenando una investigación sobre las acusaciones en su contra. La orden llegó con el respaldo implícito del Papa, cuyo estado de salud se deterioraba rápidamente. Kramer, informado de que su autoridad estaba siendo cuestionada oficialmente, reaccionó con furia. Convocó a los pocos aliados que le quedaban y les ordenó reforzar su control a cualquier costo. Sin embargo,
Incluso sus seguidores más leales comenzaban a dudar. Los informes de los abusos y las mentiras, combinados con la creciente resistencia en Wolfsdorf, estaban erosionando el miedo que había mantenido a la región bajo su yugo. El enfrentamiento final comenzó cuando Kramer, desesperado por recuperar su autoridad, organizó un juicio masivo en Wolfsdorf, donde planeaba condenar a docenas de aldeanos en un espectáculo que serviría como advertencia. La resistencia, liderada por Peter y Margarita, vio esta oportunidad como su último recurso para desenmascararlo. Durante el juicio, mientras Kramer pronunciaba un discurso lleno de fanatismo y amenazas, Margareta apareció en la plaza acompañada de un grupo de campesinos armados. Portaba copias de los documentos robados y comenzó a leer en voz alta las pruebas de las mentiras y manipulaciones de Kramer. Su voz, clara y firme, resonó por encima de las llamas y los gritos de los guardias. Este hombre, que se proclama un servidor de Dios, no es más que un carnicero que utiliza la fe para su propio beneficio. Aquí está la verdad, escrita por su propia mano. La multitud, inicialmente atemorizada, comenzó a murmurar. Los guardias, divididos entre su lealtad a Kramer y el creciente descontento, vacilaron. Finalmente, un grupo de aldeanos inspirados por la valentía de Margareta irrumpió en la plaza, liberando a los prisioneros y enfrentándose a los guardias. Kramer, atrapado en medio del caos, intentó huir, pero fue interceptado por Peter. «Tus días de tiranía han terminado», dijo Peter, sujetando al inquisidor mientras los aldeanos lo rodeaban. Aunque muchos clamaban por justicia inmediata, Margareta intervino. «No debemos convertirnos en lo que él representa. Si lo matamos aquí, nos rebajaremos a su nivel. Que enfrente el juicio verdadero, el juicio que él negó a tantos». En las semanas siguientes, Kramer fue enviado a Roma para enfrentar un juicio eclesiástico. Aunque nunca reconoció sus crímenes, la evidencia en su contra fue irrefutable. Su caída marcó el principio del fin de su reinado de terror, aunque las heridas que había dejado tardarían generaciones en sanar. En Wolfsdorf, la resistencia se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad. Margareta retomó su papel como curandera, ayudando a reconstruir la comunidad, mientras Peter continuó trabajando para asegurarse de que nunca más se repitieran los horrores que habían vivido. En Roma, Francesco observó cómo la influencia de Kramer se desvanecía, pero sabía que la lucha contra el fanatismo estaba lejos de terminar. Con la muerte de Inocencio VIII y el ascenso de un nuevo papa, el futuro de la Iglesia seguía siendo incierto. Sin embargo, el sacrificio y la valentía de aquellos que habían resistido se convirtieron en un faro de esperanza, recordando al mundo que incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la justicia podían prevalecer.